Primera a los Corintios capítulo 11. Nosotros vamos a ver en este momento la enseñanza sobre la cena del Señor. En la religión popular se conoce con el término Eucaristía, que ciertamente es el término, llamémosle bíblico, con el que se conoce la acción de gracias. Le damos la bienvenida a todos los que están con nosotros en esta mañana, a los cuales no fueron vencidos por el espíritu de Semana Santa. Vamos a ver. Primera a los Corintios capítulo 11 y versículo 17. Pero antes vamos a orar. Señor, en esta mañana, en este día, gracias por darnos tu palabra, darnos tu espíritu, gracias por permitirnos estar reunidos en esta mañana y gracias porque hoy vamos a poder celebrar la cena del Señor. Señor, conmemorando en este día que tradicionalmente celebra el llamado Domingo de Resurrección, pero que nosotros sabemos que todos los domingos celebramos, Señor, tu resurrección. Y nosotros, Señor, en esta mañana vamos a tener el partimiento del Padre. Gracias, Padre, por la obra que tú estás haciendo entre nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Capítulo 11, versículo 17. Tú estás como desinquieto, Diego. Quédate con tu mami allí, papi. O con tu abuela. Quédate con tu abuela, ¿te lo daría? Quédate aquí, mami, quédate aquí. Quédate con tu abuela. Qué bueno. Qué bueno tener los niños con nosotros. Primera a los Corintios 11, versículo 17. En la epístola a los Corintios, Pablo va tratando una serie de situaciones que le han sido presentadas, algunos por cierta familia, los de Cloé, algunos problemas que le llegan por carta, y él los va poniendo uno a uno por nombre y resolviendo cada caso. En el versículo 17 él va a tratar el tema de la cena del Señor y dice: pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Había una condición particular en la reunión de los corintios, de la iglesia en Corinto, que hacía que ellos reunirse no fuera para bien, sino que fuera para mal. Pues en primer lugar, vamos a ver cuál es el primero de los problemas. Cuando os reunís como iglesia, es decir, no en una reunión en que estén los hermanos reunidos en una casa particular o en una actividad personal, nos dice aquí que cuando ellos se reunían como iglesia en una convocatoria para todos los creyentes, dice: oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, era muy dado al grupismo o al partidarismo dentro de la congregación. Y nos da este detalle: porque es preciso que entre vosotros haya disensiones. Esto sirve a un propósito, para que se haga manifiesto entre vosotros lo aprobado. Cuando hay personas que practican la disensión, que están sembrando rencilla constantemente, esto es una buena oportunidad para ver quiénes son los que están andando a la luz del Señor. Y una manera en que esto se manifestaba era en el tiempo de la cena del Señor. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Es decir, aquí se daba de todo, menos algo que pudiera ser reconocido como la cena del Señor. Porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Y alguien parece que tuvo la idea maravillosa
de que no solamente tengamos una reunión en la cual practiquemos la cena del Señor de manera ceremonial, de manera de celebración, sino que alguien dijo, mira, vamos a hacer esto de verdad, una cena de verdad, y vamos a aprovecharlo y vamos a tener algo en el cual de una vez nosotros hemos resuelto la cena. ¿Y qué pasó? Eso tuvo como consecuencia, versículo 20, que algunos se adelantaban a tomar su propia cena y uno tiene hambre y el otro se embriaga. ¿Qué significa? Que esto se terminó convirtiéndose en un gran desorden y terminaron ahí como la fiesta de los monos, que se dice que terminan como arrabazos, y entonces ahí uno tiene hambre y el otro se embriaga, el otro quizás no tenía el suficiente alimento. Y se había dado una desnaturalización del propósito, donde la gente había convertido esta celebración tan importante en un tiempo de hartura y de bebedera, al punto tal que algunos salían hasta borrachos. Es decir, que ir a la iglesia, a una reunión de la iglesia, era equivalente a decir vamos a reunirnos en un drink o vamos a darnos una gran hartura, donde se verificaban todo tipo de excesos. Dice el versículo 22, pues que no tenéis casas en que comáis y bebáis. Lo que está diciendo es que este tipo de celebración no es para satisfacer nuestro apetito, sino que más bien es una celebración ceremonial, es recordar y a celebrar el sacrificio del Señor. Pues que no tenéis casas en que comáis y bebáis. Sus necesidades, sus antojos, sus grandes platos, sus harturas, sus comilonas, realícenla en otro sitio, no en la casa del Señor. O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. La iglesia está compuesta de personas de diferentes orígenes de la vida y de diferentes niveles económicos. De tal forma que podía suceder que algunos llevaban una cena suculenta, mientras que otros quizás no tenían para llevar para la cena, y mientras alguien se comía un trozo de plátano tieso, frío y vacío, al lado podían tener las más suculentas de las cenas, de las comidas. Y entonces se había convertido en una especie de competencia dentro de la iglesia. El estudiar la historia de la iglesia en Corinto es una gran enseñanza, porque pareciera que en Corinto salía mal todo lo que podría salir mal. ¿Dónde salía? En Corinto. Ahí no había nada que no fallara. En alguna medida un reflejo de cómo somos nosotros en nuestra vida congregacional, muy a menudo. ¿Qué os diré? ¿Os alabaré en esto? No, de ninguna manera. En esto no os alabo. Entonces él va a dar ahora la enseñanza oficial de en qué consiste la cena del Señor. Dice versículo 23. Y vamos a poner en orden la enseñanza sobre la cena del Señor según lo recibido por el apóstol directamente del Señor. Versículo 23 dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Es decir, lo próximo que Pablo va a compartir con la iglesia en Corinto no es producto de su imaginación, ni tampoco de su esfuerzo, ni de las conclusiones a las cuales él ha llegado. Él va a dar una enseñanza autoritativa, la cual ha recibido directamente de parte de Dios. Dice que lo que él ha enseñado es lo mismo que recibió, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó ¿qué? Pan. ¿Cuál es uno de los ingredientes que forman parte de la celebración de la cena del Señor?
el pan. ¿Por qué esto es importante? Bueno, mira, resulta que en la época caótica en que se desenvuelve la iglesia, tan parecida al debacle que se daba en los tiempos de la iglesia en Corinto, aquellos habían aprovechado y habían convertido la cena del Señor en una especie de competencia y donde se daba lugar a todo tipo de creatividad, muy similar a lo que está sucediendo hoy en día, donde un resurgimiento de la llamada devoción a Dios. Ahora hay quienes practican la cena del Señor con papita frita y con Coca-Cola. Si tú lo quieres preparar con jugo de chinola y algún tipo de comida, también se lo encuentran bien. Pero ¿qué dice Pablo? No. Esto es una celebración simbólica con unos símbolos definidos y con unos significados específicos. Dice, la noche en que fue entregado, ¿qué hizo? Tomó pan. ¿Por qué pan? Bueno, recuerden que el Señor mismo se identificó como el pan de vida. Recuerden que el Señor utilizó ciertos símbolos que, aunque venían de la tradición judía según se estipulaba en la ley, habían ciertas cosas que eran tipo de Jesucristo, y entre ellos Jesucristo mismo se definió como el pan de vida. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Aquí le está diciendo que la razón por la cual se tomaba el pan es porque el pan simboliza el cuerpo del Señor. No es que se convierte en el cuerpo del Señor. La doctrina católica romana sobre el tema de la transustanciación, que dice que en el proceso del partimiento del pan, ese pan o esa hostia se convierte literalmente en el cuerpo del Señor. Esto no solamente es antibíblico, sino que falla a la demostración de los sentidos. Oye, el pan es pan, se siente como pan y sabe a pan. La carne es carne, sabe a carne, huele a carne, tiene un procedimiento diferente, y al final nosotros nos damos cuenta cuando lo probamos, cuando lo masticamos. Es decir, que la transustanciación no se da ni teológicamente, porque no lo enseña la Biblia, pero también cuando nosotros venimos no se da tal conversión del pan en el cuerpo del Señor. De hecho, el mismo pasaje nos da la explicación y nos dice: tomad, comed, y esta comida de este pan es la representación simbólica del cuerpo de Jesucristo, que por vosotros es partido o es dado, ya que una de las características del Cordero Pascual es que ninguno de sus huesos sería jamás quebrantado. Por eso, cuando fueron a revisar si Jesús estaba vivo, le atravesaron una lanza y no hubo que quebrarle las piernas, por cuanto ya había muerto. Y esto sucedió para que se cumpliesen las escrituras de que no quebrarás ninguno de sus huesos. Es decir, la razón por la cual los creyentes tú comen pan durante la celebración simbólica de la muerte del Señor es porque el pan representa el cuerpo del Señor que fue dado por los creyentes. No que se convierte, sino que representa. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. El pacto anterior estaba basado en la sangre y sacrificios de corderos y de machos cabríos, pero Jesucristo estableció un pacto superior por cuanto lo estableció en su propia sangre, porque dice la Biblia que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y se estuvo celebrando el ritual del sacrificio de animales durante siglos, hasta que Jesucristo vino y ocupó el lugar perfecto y definitivo del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y que de un solo sacrificio sería suficiente de una vez por todas, por cuanto Jesucristo no tiene que morir. Algunos enseñan que cada vez que se celebra
la Eucaristía, se celebra la misa o se comparten los símbolos, ahí vuelven otra vez y Jesucristo muere de nuevo. Pero esto es ajeno al propósito de las Escrituras, porque nos dice en Hebreos que Jesucristo, con un solo sacrificio y con haber derramado su sangre una sola vez y para siempre, ya Él ha resuelto el problema del pecado del hombre. Y aquí dice: haced esto todas las veces que la me viereis. ¿En qué? En memoria de mí. No es que me maten, no es que me partan, no es que me coman, es que esto es hecho en memoria de Jesucristo. Versículo 26. Así pues, todas las veces que comieres de qué. ¿Cómo se llama el pan después que es comido? ¿Cómo se llama? ¿Carne o pan? ¿Cómo se llama? Pan. Es decir, el pan sigue siendo ¿qué? Pan. Y lo que está en la copa sigue siendo ¿qué? La copa sigue siendo el vino o el jugo de la vid. Y el propósito de nosotros practicar la cena del Señor de manera regular o las veces que deseemos es porque cada vez que la iglesia se reúne y practica la cena del Señor, come de la cena del Señor, Él está haciendo algo particular. La iglesia, ¿qué está haciendo? Dice: la muerte del Señor anunciáis. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él venga. La muerte del Señor anteriormente era tipificada por la muerte del Cordero, pero luego que el Señor ha venido y ha muerto en la cruz y ha resucitado, ya Él no tiene que morir más, sino que cuando nosotros practicamos el comer del pan y el beber de la copa del fruto de la vid, nosotros estamos ratificando, estamos anunciando de manera perpetua hasta la segunda venida del Señor que Jesucristo murió por nuestros pecados. No es que se da ningún hecho particular o místico, no. Cuando se está participando de los símbolos, cuando se está participando de esta acción de gracias por lo que Jesucristo ha hecho, nosotros estamos recordando de una manera muy particular la muerte del Señor Jesús. Versículo 27. Esto es algo tan serio, versículo 27. De manera que cualquiera que comiere de este pan o bebiere de esta copa del Señor, ¿cómo se le sigue llamando? ¿Cómo se le sigue llamando? Pan. ¿Y cómo? Y beber de la copa. No está hablando de carne y de sangre. De hecho, la sangre estaba prohibida ser consumida, inclusive desde antes de la ley, desde el momento mismo en que se empiezan a consumir animales para el sustento, luego del diluvio, cuando bajan del arca. Dice: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa indignamente. ¿Qué significa indignamente? Aquí se han creado muchas interpretaciones en función a la tradición. Aquí el contexto no está hablando de un pecado particular, sino de la actitud con la que se participa de la cena del Señor. Si para ti participar de la cena del Señor en esta celebración es equivalente a un buen plato de espagueti blanco con chuleta, eso tú puedes estar muy limpio en tu vida, pero estás participando indignamente, porque no estás haciendo diferencia entre el cuerpo y la sangre del Señor de cualquier otra comida. Dice que será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. ¿Qué significa esto? Que nosotros, cuando tenemos esta celebración, no podemos verlo simplemente como algo más y de que hoy toca y de que ¡ay, qué chévere! No, es algo que tiene que verse con tanta seriedad que el tú participar de manera ligera, de no hacer diferencia entre esta celebración y quizá un pollo horneado con guasacaca o un sándwich de lo que tú quieras o un sancocho de 7 carnes y un fruit punch o algún tipo de bebida, el tú verlo como si fuera exactamente lo mismo, dice que te hace culpable. El Señor te reclama porque estás menospreciando la obra de Jesucristo. Dice, versículo 28, por tanto, pruébese
cada uno a sí mismo, no en base a los pecados que haya cometido o haya dejado de cometer, sino en base a la actitud con la que está participando de la celebración de la cena del Señor. Pruébese a sí mismo. Yo recuerdo que en la cultura dominicana antes había un personaje que era el que compraba oro. Y este que compraba oro, uno en las casas, los que tenían algún tipo de prenda, ya eso no se puede hacer porque el que tiene algún tipo de prenda, oye, no sale ni que para que me prueben esto, ni me digan cuánto vale. ¿Por qué? Porque te las arrancan ahí mismo. Pero este personaje andaba con un químico, o si no, guayaban la famosa prenda para verificar que su autenticidad, de que no fuera una imitación, ya fuera mediante la química o mediante algún tipo de fricción, poder ver qué tan genuina es esa joya. Cuando tú vas a comprar algo, tú vas a una joyería, y entonces tú dices, ¿cómo tú me pruebas que esto es genuino para evitar el ser engañado? Y si nosotros ponemos esta diligencia para comprar o para vender, el Señor espera que nosotros también nos cuestionemos a nosotros mismos y veamos qué tan genuina es nuestra actitud de participar de la cena del Señor. Es decir, es para nosotros esto lo mismo que una comilona, que un buen plato de locrio, es lo mismo que para nosotros que un sancocho, que comer víveres, o estamos frente a algo que es de manera inequívoca la más grande celebración en la que el hombre puede participar. ¿Por qué? Porque está hablando de la muerte del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Óyete, y cuando tú dices, oye, yo estoy participando de la cena del Señor y estoy recordando y anunciando que Él murió por mis pecados, esto me va a llevar, ¿saben a qué? A yo reconocer también pecados ya particulares que hayan en mi vida y confesarlos al Señor. Existe una práctica de la gente que dice, yo no voy a practicar, no voy a tomar la cena del Señor porque antes de yo salir le retorcí el brazo a mi esposa y yo insulté a mi marido y cualquier tipo de desavenencia o ofensa que pueda haber. Eso no es lo que enseña la Biblia. La Biblia enseña que tú revises tu corazón, ve la seriedad con la que tú vas a participar de la cena del Señor y que resuelvas esa situación de actitud que hay en tu corazón, que te va a llevar también a la confesión de un pecado particular. ¿Y saben qué? Y tomes y participes de la cena del Señor. Coma del pan y ¿qué? Y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, ¿esto qué es? Y aquí hace la observación, sin discernir, sin hacer diferencia del cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Es decir, si tú, como sucede, a veces nosotros vamos a restaurantes y nosotros decimos, nos gustan estos lugares de comida china donde tienen una mesa y en la mesa hay un plato giratorio, una mesa giratoria sobre ella. Y entonces, ¿qué pasa? Cada quien pone y coge. Si para ti el participar de la cena del Señor simplemente dice, ¡ay, yo quiero de eso! ¡Ay, me gusta! ¡Ay, pero! O como cuando uno va y dice, ¿cómo se llama aquel plato que hay allí? Si tú participas de la cena del Señor, simplemente con un espíritu de indiferencia, dice que juicio come y bebe para sí. El Señor toma tan en serio este tema de la cena del Señor porque es una conmemoración de la cena que Él tuvo con sus discípulos la noche en que fue entregado antes de ser sacrificado. Dice, por lo cual hay muchos enfermos, es decir, el tú tomar ligeramente la cena del Señor te puede conllevar a qué? ¿A qué te lleva? Enfermedad. De enfermedad y qué más? Y muerte. Y debilitados y qué más? E inclusive hasta la muerte, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y qué? Y muchos duermen. Escuchaba yo la historia de una vez de un grupo de jóvenes que se encontraba en la playa. Alguien creativo y devoto dijo, ay, pero ya que estamos aquí en un ambiente tan bueno de tarde, ¿por qué no tenemos la cena del Señor? Pero no tenemos vino, no tenemos pan. Ah, no, pero espérate,
Aquí tenemos Nacho y tenemos Pesicola. Entonces ellos de una manera muy espontánea y muy bonita cambiaron los símbolos, no hicieron la diferencia entre una buena picadera y una noche de playa y la cena del Señor, y participaron sin hacer discernimiento de una cosa y la otra. Pues la pregunta es esta: ¿qué consecuencias habrá tenido dentro de este grupo de jóvenes este exceso de creatividad? Entonces, es tan serio este tema que Dios dice que hay enfermos, que hay debilitados, y a algunos hasta les ha costado la vida. ¿Por qué? Porque esto lo que significa es que cuando tú vienes y participas de la cena del Señor sin hacer ningún tipo de diferencia, sin mirar lo más mínimo la seriedad de lo que significa recordar y poner frente a tu vida, pasar frente a ti la muerte del Señor, entonces tú lo estás menospreciando, y el Señor dice: no, eso yo no lo tolero y no lo paso por alto. Y muchos están como enfermos, otros están debilitados, y en algunos casos algunos hasta duermen. Es decir, señores, Dios es celoso en todo lo relativo con la obra y la persona del Señor Jesucristo. Versículo 31. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, porque lo que nos juzga o lo que nos hace reos no es el no tener pecado, puesto que todos tenemos pecado. ¿Quién puede decir que la próxima cena que vamos a tener está libre de pecado? Nadie. Todos tenemos pecado. Es decir, que la expectativa del Señor no es que estemos limpios de pecado, es que veamos con seriedad, con trascendencia, el significado y el recordatorio de la obra de Jesucristo. Si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, cuando no hacemos diferencia, somos castigados por el Señor. El tomar a la ligera la cena del Señor tiene tal consecuencia que dice que somos castigados. ¿Con qué propósito? Para que no seamos condenados por el mundo. Así que, hermanos míos, cuando se reunís a comer, que esperaos unos a otros. Yo me imagino que esa cena en los Corintios, eso tendría que terminar como fácilmente el carnaval del malecón, que nada más quedaba que la botella y los vasos plásticos y los pedazos de los huesos de pollo y el basurero propio. ¿Por qué? Porque esto era un desastre. Ahí se terminaba, no se sabe cómo. Y dice que ese momento no es para tú concentrarte ni siquiera en una necesidad legítima como el hambre. ¿Tú tienes hambre? ¿Qué? Come en tu casa. Si alguno tuviera hambre, ¿qué? Coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. ¿Qué significa esto? Que la cena del Señor es algo tan serio que no se puede tomar ni a la ligera ni por curiosidad. De hecho, la iglesia a través de los siglos ha tenido la práctica de que la cena del Señor solo participan los creyentes que han dado testimonio de salvación, testimonio público, y que son bautizados. Algunos van más allá en que solamente reparten la cena del Señor o participan aquellos que son miembros de la iglesia local, el cual no es nuestro caso. Nosotros invitamos a los creyentes nacidos de nuevo y que han sido bautizados en el bautismo bíblico por inmersión y que han confesado que creen en Jesucristo. Los invitamos a que participemos juntos, pero con la salvedad de que cada quien mire en su corazón la actitud como está participando. Porque algunos podrían decir: yo quiero ver esa novedad, o yo quiero ver qué se siente. No, ese no es el propósito. El propósito es que nosotros comuniquemos al mundo que Jesucristo murió por nuestros pecados, que su cuerpo fue muerto en la cruz y que su sangre fue derramada a nuestro favor. Y nosotros vamos a participar ahora del mandamiento.
tenemos amigos que nos visitan, amigas que nos visitan, y nosotros por precaución, por la seriedad de esto, no es porque sea algo oculto o misterioso, sino por la preservación, la trascendencia de esto, que el no hacer distinción entre el cuerpo y la sangre del Señor de cualquier otra comida o cualquier otra actividad puede conducir a la enfermedad, a la debilidad e inclusive hasta la muerte. Por lo cual invitamos a que solamente las personas bautizadas en una iglesia evangélica, no porque creamos que la evangélica es mejor que los demás, sino porque se sigue la práctica del bautismo bíblico por inmersión, es decir, sumergiendo a las personas en el agua y que tengan un testimonio realmente de arrepentimiento para que participemos.